Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a responder una gran duda de las personas. ¿Cuál es la mejor harina para sustituir la harina de trigo? Sí, muchas personas no quieren comer harina de trigo, a veces por una cuestión del gluten, tienen algún tipo de intolerancia, enfermedad celíaca. Otras personas no quieren porque aumenta mucho la glucemia y también porque es pobre en nutrientes, pobre en fibras, pobre en nutrientes de una manera general. Y me preguntan qué pueden usar como alternativa, que sea sabroso, que funcione bien en las preparaciones y que el costo no sea muy alto. Hay que tener todo eso en consideración. Quédate aquí conmigo, que voy a hacer una revisión de las principales harinas para ti. No querrás perdértelas. Antes que nada, si eres nuevo, bienvenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo videos nuevos todos los días, no querrás perdértelos, incluyendo recetas sin harina de trigo. Voy a dejar un enlace aquí abajo con esta lista de reproducción que sé que te encanta ya que estás viendo este video. Y si conoces a alguien que quiere más consejos y quiere saber más sobre las diferentes harinas, cuál de ellas es la más saludable, cuál de ellas es la más indicada, comparte este video. Vamos juntos tú y yo a ampliar esta cadena de bondad, que es lo que más quiero aquí con el canal. Muchas personas me preguntan si la mejor harina es la harina de avena, la harina de coco, la harina de almendra, la harina de berenjena. Me piden que hable más sobre estas harinas. Voy a hablar de todo eso ahora. Vamos a empezar. El trigo es un cereal, entonces cuando pensamos en buscar algún sustituto para el trigo, lo primero que nos viene a la mente es buscar algún sustituto que sea también un cereal o un grano para tener más o menos el mismo tipo de composición. Y una opción súper interesante es la harina de avena, que yo inclusive uso mucho aquí en el canal en varias preparaciones que hago. ¿Por qué uso mucho la harina de avena? Es súper rica en fibras, súper rica en beta-glucano, tiene una muy buena cantidad de proteínas y claro, tiene carbohidratos, pero es un carbohidrato de absorción más lenta que la harina de trigo. Entonces es una opción muy interesante, ¿no? Hasta porque su sabor es bastante neutro, va bien con preparaciones dulces, preparaciones saladas y cuando le pones a veces algún tipo de levadura o fermento, crece bien, da una textura agradable y el precio también es muy bueno. Sé que tenemos que pensar en eso cuando desarrollamos recetas accesibles para la gran población, tenemos que tener en cuenta el precio de la alimentación. Entonces la harina de avena es una excelente opción. Siguiendo en esta línea de la harina de avena, estas harinas que tienen una cantidad relativa de carbohidratos, pero que también contienen fibras, contienen proteínas, tenemos dos vertientes muy interesantes también. Una es la harina de garbanzo, que a pesar de tener una gran cantidad de carbohidratos también es lo que llamamos slow carb, porque su absorción es bastante lenta, ya que también tiene una gran cantidad de fibras solubles y proteínas. Solo que la harina de garbanzo a veces es un poco más cara, menos accesible para la gran mayoría de las personas, pero si tienes la posibilidad de comprarla, puedes utilizarla, es una buena opción y también es bastante neutra en términos de preparaciones dulces y saladas, va muy bien. Otra opción es la harina de quinoa, solo que la harina de quinoa, al contener naturalmente saponinas, muchas veces tiene un sabor residual amargo. Entonces, tal vez para preparaciones dulces, dependiendo de tu paladar, si no estás acostumbrado, puede que no te guste. Pero también es muy rica en proteínas, en buenas fibras, carbohidratos de absorción media, así que es una excelente opción, mucho más saludable que la harina blanca. Vamos a hablar también ahora de otras dos harinas que tienen más o menos el mismo estilo de composición, que son dos harinas low carb, como las llamamos, que pueden ser harina de oleaginosas, puede ser de almendras, que es la más común, de maní, de nueces y la harina de coco. Estas harinas de oleaginosas son buenas para sustituir la cantidad de carbohidratos, disminuir la cantidad, sustituir la harina por una harina con menos carbohidratos que impacte menos en la glucemia. Son muy utilizadas en muchas recetas para adelgazamiento, para el control de la diabetes. Realmente son una buena elección por las propiedades nutricionales y desde el punto de vista culinario. Puede quedar suave, tiene mucha humedad porque es una grasa monoinsaturada súper saludable, poliinsaturada de las oleaginosas, maní, nueces y principalmente de la almendra, que es la más comercializada. Aporta muchos beneficios, mucha fibra, súper húmeda, resulta en una preparación muy buena. Pero ¿cuál es el punto negativo? Es el precio. Para la gran mayoría de las personas es muy difícil vivir a base de harina de almendras. La harina de maní se puede hacer en casa, es un poco más accesible, pero tiene un sabor más fuerte, muy marcado de maní, que para preparaciones dulces, una vez más, puede ser súper bueno, pero para hacer una preparación salada, tal vez el sabor del maní quede un poco extraño en esa preparación. Por eso no se ha puesto tan de moda como la de almendra, que quizás tiene un sabor más neutro.
La harina de coco es otra opción interesante. También es muy baja en carbohidratos y también tiene grasa. Y recuerda que la diferencia entre la grasa del coco y la grasa de las oleaginosas es el tipo de grasa. El coco tiene una grasa saturada, así que si haces una preparación con huevos con más grasa, tendrás que intentar proporcionarla, tener fuentes más saludables de grasa y diferentes también para no aumentar demasiado la cantidad de grasa saturada en esa preparación. Eso es un punto muy interesante. Y además, la harina de coco es muy seca. Entonces, cuando la añadimos a la preparación, absorbe el agua, absorbe la grasa, por lo que a veces hay que añadir más grasa, más aceite, más huevos, más líquidos para que aporte cremosidad. Entonces, muchas veces resulta muy calórica, así que si no sigues una dieta baja en carbohidratos, tal vez no sea una alternativa tan interesante. Ahora, desde el punto de vista del precio, generalmente es bastante accesible, por lo que se puede incorporar en las recetas. Tengo algunas recetas aquí con harina de almendras, harina de coco, las dejaré aquí abajo para ti en la descripción del video. Volvamos ahora entonces a algunas harinas que son ricas en carbohidratos, pero no tienen gluten y son harinas comunes de usar en el día a día. Tenemos la harina de arroz, que puede ser arroz blanco o harina de arroz integral, y la harina de maíz, en realidad el almidón de maíz, que es de la que quiero hablar más específicamente para panificación, para hacer salsas. Es muy común utilizar esa que es bien blanca. Con respecto a la harina de arroz y el almidón de maíz, la cantidad de carbohidratos es bastante alta, la cantidad de fibras es bastante baja. La harina de arroz integral tiene un poco de fibra, así que es un poco mejor, pero aún así la cantidad de carbohidratos es muy alta. La cantidad de fibras relativamente es muy baja, van a provocar muchos picos de insulina. Si tienes una restricción al gluten y necesitas fuentes alternativas, a veces para añadir algún pan, alguna receta, pueden ser opciones saludables para ti, pero para la gran población que no restringe el gluten, no son las mejores opciones, porque en realidad es prácticamente lo mismo que la harina de trigo blanca. Claro que para hacer algunas preparaciones sin gluten, a veces utilizamos un poco de este almidón de maíz o de la harina de arroz para dar más esponjosidad, para que crezca más, y ahí, en esos casos, añadimos alguna de esas otras harinas con más fibra, como es el caso de la harina de almendras, por ejemplo, o añadimos chía, linaza, semilla de calabaza, semilla de sésamo, para aportar grasas buenas y fibras para reducir su índice glucémico. Puede ser una opción que utilices así, si es el caso. Aún en esta misma línea de harina con mucho carbohidrato y poca fibra, poca proteína, poca grasa, es decir, aumentar mucho la insulina, aumentar mucho la cantidad de carbohidratos rápidamente en nuestra sangre, tengo que hablarles de la harina de mandioca, del almidón dulce, del almidón agrio, de la goma de tapioca misma, que también son muy utilizadas. Todas ellas provienen de la mandioca, del yuca y tienen más carbohidratos que la propia harina de trigo. Entonces, una vez más, es el mismo estilo de la harina de arroz y del almidón de maíz. Si quieres retirar y sustituir por causa del gluten, está bien, pero recuerda que puede causar un pico de insulina. Y tendrás que hacer esas combinaciones que ya expliqué antes, añadiendo más proteína buena, más grasa buena, más fibras, para mejorar su calidad de manera general en esa comida. Ahora también hablando de dos harinas que tienen más o menos la misma composición, la harina de berenjena y la harina de maracuyá. Son harinas muy interesantes porque tienen naturalmente una menor cantidad de carbohidratos, también son bajas en carbohidratos y tienen una altísima cantidad de fibras solubles. Y son súper interesantes para el colesterol, súper interesantes para el buen funcionamiento de tu intestino, súper interesantes para regular la cantidad de glucosa en tu sangre, mejorar los niveles de insulina porque mejoraste la cantidad de glucosa en la sangre. Son excelentes para la salud, maravillosas. Si puedes añadir principalmente el maracuyá en las preparaciones dulces y la berenjena en las preparaciones saladas, genial. Algunas personas se quejan del sabor de la harina de berenjena, yo creo que no hay problema alguno, pero eso realmente depende del gusto de la persona. Recuerda siempre sazonar bien la comida para intentar enmascarar. Algunas personas incluso la usan diluida con agua o con algún tipo de bebida antes de la comida. En el jugo verde, para disminuir el índice glucémico, es otro enfoque. Y siempre recordando que puedes hacerla en casa, incluso tengo un video aquí en el canal hablando de la harina de maracuyá y cómo hacerla en casa, entonces si quieres también lo dejaré aquí abajo en la descripción para que lo veas. Hay muchas personas que no saben hasta hoy qué es la descripción, así que quiero decírtelo ahora. Estoy hablando contigo, aquí abajo está el nombre del video, hay una flecha negra hacia abajo. Haz clic allí, se abrirá una pestaña, dejaré varios enlaces allí que estoy seguro de que te gustarán.
Y ahora cuéntame aquí abajo si te sorprendiste con alguna de estas harinas. ¿Pensabas que estabas haciendo un buen intercambio calórico, pero viste que no era así? ¿Cuál de ellas vas a empezar a usar ahora? Me encantará leer tu comentario. Comparte este video con quien sepas que le gustará esta información. Vamos juntos, tú y yo, a ampliar esta cadena de bondad, que es lo que quiero aquí con el canal. Y también, hablando de ayudarnos mutuamente, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo videos nuevos todos los días sobre buena forma, salud, nutrición y muchas recetas con estas harinas, pero también muchas recetas económicas, rápidas, saludables, que es lo que queremos en el día a día, practicidad y salud. Hasta la próxima. Chao.